El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal, amados? Dios les bendiga. Muy buenos días. Soy el pastor Jorge Ramos, su servidor en esta mañana. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartirte acerca de la bendición de asistir a un grupo familiar. Pero bueno, antes de comenzar, ¿qué te parece si oramos? Amado Dios, queremos darte muchas gracias por tu favor, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú nos enseñes, que tú nos muestres, Padre precioso, Señor, a través de tu palabra, qué bendición es asistir a un grupo familiar en nuestras congregaciones. Padre, muchísimas gracias y creemos, Señor, que en tu amor y en tu misericordia tú nos hablas. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos. Y vamos a hablar precisamente acerca de lo que es un grupo familiar. Pero, mira, quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 43 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y dice la palabra de Dios, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios? A todos los que habían de ser salvos. Ahora quiero que me acompañes ahí mismo en el libro de los Hechos, pero el capítulo número 4, versículo 32. Y fíjate lo que dice la palabra. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Qué importante, amados hermanos, es que yo pueda reunirme en un grupo familiar. No sé si en tu congregación, ahí en la iglesia donde asisten, manejen esto de los grupos familiares, pero creo que la mayoría de las congregaciones sí lo hace. Y sabes, es una gran bendición. ¿Qué es un grupo familiar? ¿Qué es una célula? Bueno, pues un grupo familiar es una reunión dentro de una casa. La mayoría de nosotros pues conocemos, ¿verdad?, los lugares de reunión como pequeños locales, una iglesia, un lugar en donde podemos estar, como dice la palabra de Dios, los hermanos juntos en armonía. Y eso es muy bueno, que no dejemos de congregarnos. Pero a la verdad, hermanos, el congregarnos en una casa, en un grupo familiar, tiene sus grandes ventajas, tiene sus grandes bendiciones, ¿está bien? Y mira, por ejemplo, vamos a 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 27. Y dice la palabra de Dios así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí quiero hacer énfasis en que todos somos
un mismo cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nos relacionamos con otros, comenzamos a funcionar juntos, a multiplicarnos y obviamente la iglesia crece. Ojo, esto es interesante. No podemos funcionar aisladamente. Esto es, no podemos decir yo mismo voy a crecer, yo mismo me voy a edificar, yo mismo me voy a enseñar, yo mismo voy a hacer todas las cosas. Yo te quiero decir algo, el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. El ser humano está diseñado para trabajar en un cuerpo. Está diseñado para trabajar juntamente con otros. Y nosotros no podemos funcionar si no tenemos a alguien con quien trabajar. La misma palabra de Dios dice, caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. También la palabra de Dios dice, porque mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. La palabra de Dios dice que dos tienen mejor paga de su trabajo. Y así podríamos, amados hermanos, ir mencionando más versículos. De hecho, el pueblo de Israel, la palabra de Dios me deja ver que ellos luchaban como un mismo hombre, salían a la guerra, juntos se protegían. Notamos cómo es importante que podamos trabajar en equipo y como un mismo cuerpo. Entonces, para esto tenemos los grupos familiares. Ahora, ¿cuál es la bendición de un grupo familiar? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, podemos aprender a participar juntamente con el cuerpo. Mira, acompáñame a Efesios capítulo número 4, versículos 12 al 16. Y fíjate lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿cuál es la bendición de estar en un grupo familiar? Bueno, es participar juntamente con el cuerpo de Cristo. Hay un desarrollo en nuestras vidas. Cuando somos un grupo pequeño, tenemos mayor atención. ¿Lo has notado? No solamente tenemos mayor atención, sino que también hay un fluir de dones, de talentos. Podemos aprender a involucrarnos mucho más rápido en las actividades de nuestra misma congregación. Todos somos importantes. Ahora, por favor, no te quiero decir que en la iglesia no lo podamos hacer. Por supuesto que también lo podemos hacer, pero hay una mayor oportunidad para poder hacerlo. Cuando nosotros trabajamos con otras personas y trabajamos en un grupo familiar, tenemos mayor oportunidad para desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por ejemplo, en la congregación, pues hay un grupo de alabanza, ¿verdad? Hay personas que están destinadas para esto, que tocan, etcétera, etcétera. Entonces, pero en un grupo familiar, por ejemplo, podemos ver las capacidades y podemos notar con un mayor énfasis la capacidad, el talento de cada persona, y cada líder puede hacer notar, ¿verdad? Puede comenzar a utilizar a la persona para que ésta empiece a participar. Entonces, esa es la primera bendición de asistir a un grupo familiar o a una reunión en casa o a una célula o a un grupo café, dependiendo pues cómo es que lo nombren en tu congregación. Por eso es tan importante. Ahora mira, la siguiente bendición es
que yo puedo tener un contacto más personal. ¿Con quiénes? Pues con familias, con amigos, con vecinos, ¿está bien? Es una forma muy efectiva de tener relaciones más personales con las personas. Cuando yo asisto no es lo mismo ir a una congregación, por ejemplo, de 500 personas, hasta de 100 personas, que asistir a un pequeño grupo de 10, de 15 personas, donde yo puedo tener más interacción, donde yo puedo conocer sus necesidades, donde yo puedo saber qué es lo que está sucediendo en sus vidas, donde yo puedo orar por ellos. Ojo, hay un seguimiento mucho más seguro. Por ejemplo, para el pastor y los líderes no es lo mismo cuidar a 500 personas, a 100 personas, que cuidar a 15 personas. Por ejemplo, a un líder de un grupo familiar, ¿verdad? No es lo mismo. Tendrá mucho más amor, tendrá mucho más cuidado, pero sobre todo, y esto es muy importante para nuestras vidas, tendrá mayor crecimiento en su vida. Porque hay mayor enseñanza, hay una enseñanza más personalizada. Por ejemplo, un domingo en una reunión, pues está predicando el pastor y obviamente recibimos la palabra con mucho gozo, con mucho amor, pero pues terminando la reunión, pues no podemos levantar nuestra mano y podemos preguntar alguna duda, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza o de la predicación. Sin embargo, en un grupo familiar, por supuesto que podemos hacerlo. Si hay alguna duda, hay un tiempo de preguntas. Si hay algo que quisiéramos saber, si hay alguna necesidad, pues obviamente podemos acercarnos con la persona, con el líder, y pues podemos preguntarle, podemos platicar, podemos hablar, etcétera, etcétera. Ahora, siguiente, por favor. Hay una mejor convivencia y un mejor compañerismo. Te voy a dar la cita solamente, por favor, porque vamos, pues el tiempo es bastante cortito, pero es el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos 44 al 47. Dice que todos partían el pan en las casas, tenían comunión unos con otros. Mira, cuando hablamos de convivencia y compañerismo, estamos hablando de amistad. Estamos hablando de ayuda mutua. Estamos hablando de la iglesia en un amor más fraternal, más verdadero. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas en un grupo familiar, obviamente tenemos una mayor comunión unos con otros. Sabemos nuestros problemas, sabemos nuestras necesidades, entendemos a la persona. A veces aquí en la congregación pues no se puede, ¿verdad? Porque así como llegan muchas veces las personas, ¿qué sucede? Termina el servicio y muchos de ellos no se quedan, a menos que sean personas ya muy conocidas o personas que ya tienen algún tiempo o amigos. Pero en un grupo familiar, pues podemos platicar, ¿verdad? Mucho más con la persona, podemos interactuar, podemos cuidarla mucho más. Obviamente, hay un discipulado más cercano. Uno es responsable por el otro. Por ejemplo, si alguien cae, si alguien tiene algún problema, pues nosotros estamos ahí para ayudarle. Hay, por ejemplo, una multiplicación, un mejor evangelismo. ¿Notamos? Hay algo mucho más real, amados hermanos. Qué gran bendición es asistir a un grupo familiar. Yo quiero animarte, si tú tienes la oportunidad de hacerlo. Ahorita el tiempo es muy cortito para dar esto de los grupos familiares, es algo muy extenso. Pero a lo que quiero que pongas atención es que hay una gran bendición cuando nosotros asistimos a una célula. Hay un mejor cuidado, hay una mayor comunión con Dios, hay, amados, un mejor compañerismo, pero sobre todo
sobre todo, y eso me gusta mucho de un grupo familiar, ojo, esto es interesante, hay una multiplicación de los dones. Hay una utilidad mucho mayor en nuestras vidas y nosotros podemos servir y nosotros podemos amar a las personas y hay un mejor cuidado para las familias. Yo quiero animarte, por favor. Asiste a un grupo familiar, no dejes, por favor, si han abierto grupos familiares, reuniones de casas, ahí en donde tú estás, por favor, acércate con tu pastor, acércate con los líderes, abre tu casa. Esto es una gran bendición, el que tú puedas abrir tu casa, el que puedas decir que a otros vengan, queremos que conozcan de la palabra. Hay una bendición cuando un grupo familiar se abre, porque hay un evangelismo más efectivo, porque hay una interacción con nuestros vecinos. Recuerda que uno de los propósitos principales de todo creyente es hacer discípulos, enseñarles, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que guarden todas las cosas que les he enseñado. Quiero animarles, amada iglesia, no dejes pasar más tiempo. Congrégate no solamente en la iglesia o con la iglesia, congrégate también en un grupo familiar, ve a las reuniones, participa de lo que tu iglesia te está dando. Esto es una gran bendición y es tremendamente importante. Una bendición de nuestro amado Dios. Cada día, amada iglesia, levantemos nuestras manos y pidamos a nuestro Dios dirección, pero también, amados, pongamos de nuestra parte, vayamos a un grupo familiar, participemos de esto, que va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte tantas gracias. Yo creo, Señor, que los que me están escuchando en esta mañana, tú comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Equipo. El ser humano está diseñado para trabajar en un cuerpo. Está diseñado para trabajar juntamente con otros. Y nosotros no podemos funcionar si no tenemos a alguien con quien trabajar. La misma palabra de Dios dice, caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. También la palabra de Dios dice, porque mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le levantará. La palabra de Dios dice que dos tienen mejor paga de su trabajo. Y así podríamos, amados hermanos, ir mencionando más versículos. De hecho, el pueblo de Israel, la palabra de Dios me deja ver que ellos luchaban como un mismo hombre, salían a la guerra, juntos se protegían. Notamos cómo es importante que podamos trabajar en equipo y como un mismo cuerpo. Entonces, para esto tenemos los grupos familiares. Ahora,
¿Cuál es la bendición de un grupo familiar? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, podemos aprender a participar juntamente con el cuerpo. Mira, acompáñame a Efesios capítulo número 4, versículos 12 al 16. Y fíjate lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿cuál es la bendición de estar en un grupo familiar? Bueno, es participar juntamente con el cuerpo de Cristo. Hay un desarrollo en nuestras vidas. Cuando somos un grupo pequeño, tenemos mayor atención. ¿Lo has notado? No solamente tenemos mayor atención, sino que también hay un fluir de dones, de talentos. Podemos aprender a involucrarnos mucho más rápido en las actividades de nuestra misma congregación. Todos somos importantes. Ahora, por favor, no te quiero decir que en la iglesia no lo podamos hacer. Por supuesto que también lo podemos hacer, pero hay una mayor oportunidad para poder hacerlo. Cuando nosotros trabajamos con otras personas y trabajamos en un grupo familiar, tenemos mayor oportunidad para desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por ejemplo, en la congregación, pues hay un grupo de alabanza, ¿verdad? Hay personas que están destinadas para esto, que tocan, etcétera, etcétera. Entonces, pero en un grupo familiar, por ejemplo, podemos ver las capacidades y podemos notar con un mayor énfasis la capacidad, el talento de cada persona, y cada líder puede hacer notar, ¿verdad? Puede comenzar a utilizar a la persona para que ésta empiece a participar. Entonces, esa es la primera bendición de asistir a un grupo familiar o a una reunión en casa o a una célula o a un grupo café, dependiendo pues cómo es que lo nombren en tu congregación. Por eso es tan importante. Ahora mira, la siguiente bendición es que yo puedo tener un contacto más personal. ¿Con quiénes? Pues con familias, con amigos, con vecinos. ¿Está bien? Es una forma muy efectiva de tener relaciones más personales con las personas. Cuando yo asisto, no es lo mismo ir a una congregación, por ejemplo, de 500 personas, hasta de 100 personas, que asistir a un pequeño grupo de 10, de 15 personas, donde yo puedo tener más interacción, donde yo puedo conocer sus necesidades, donde yo puedo saber qué es lo que está sucediendo en sus vidas, donde yo puedo orar por ellos. Ojo, hay un seguimiento mucho más seguro. Por ejemplo, para el pastor y los líderes, no es lo mismo cuidar a 500 personas, a 100 personas, que cuidar a 15 personas. Por ejemplo, a un líder de un grupo familiar, ¿verdad? No es lo mismo. Tendrá mucho más amor, tendrá mucho más cuidado, pero sobre todo, y esto es muy importante para nuestras vidas, tendrá mayor crecimiento en su vida. Porque hay mayor enseñanza, hay una enseñanza más personalizada. Por ejemplo, un domingo en una reunión
pues está predicando el pastor y obviamente recibimos la palabra con mucho gozo, con mucho amor, pero pues terminando la reunión pues no podemos levantar nuestra mano y podemos preguntar alguna duda, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza o de la predicación. Sin embargo, en un grupo familiar, por supuesto que podemos hacerlo. Si hay alguna duda, hay un tiempo de preguntas. Si hay algo que quisiéramos saber, si hay alguna necesidad, pues obviamente podemos acercarnos con la persona, con el líder, y pues podemos preguntarle, podemos platicar, podemos hablar, etcétera, etcétera. Ahora, siguiente, por favor. Hay una mejor convivencia y un mejor compañerismo. Te voy a dar la cita solamente, por favor, porque vamos, pues el tiempo es bastante cortito, pero es el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos 44 al 47. Dice que todos partían el pan en las casas, tenían comunión unos con otros. Mira, cuando hablamos de convivencia y compañerismo, estamos hablando de amistad. Estamos hablando de ayuda mutua. Estamos hablando de la iglesia en un amor más fraternal, más verdadero. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas en un grupo familiar, obviamente tenemos una mayor comunión unos con otros. Sabemos nuestros problemas, sabemos nuestras necesidades, entendemos a la persona. A veces aquí en la congregación pues no se puede, ¿verdad? Porque así como llegan muchas veces las personas, ¿qué sucede? Termina el servicio y muchos de ellos no se quedan, a menos que sean personas ya muy conocidas o personas que ya tienen algún tiempo o amigos. Pero en un grupo familiar, pues podemos platicar, ¿verdad? Mucho más con la persona, podemos interactuar, podemos cuidarla mucho más. Obviamente, hay un discipulado más cercano. Uno es responsable por el otro. Por ejemplo, si alguien cae, si alguien tiene algún problema, pues nosotros estamos ahí para ayudarle. Hay, por ejemplo, una multiplicación, un mejor evangelismo. ¿Notamos? Hay algo mucho más real, amados hermanos. Qué gran bendición es asistir a un grupo familiar. Yo quiero animarte, si tú tienes la oportunidad de hacerlo. Ahorita el tiempo es muy cortito para dar esto de los grupos familiares, es algo muy extenso. Pero a lo que quiero que pongas atención es que hay una gran bendición cuando nosotros asistimos a una célula. Hay un mejor cuidado, hay una mayor comunión con Dios, hay, amados, un mejor compañerismo. Pero sobre todo, y eso me gusta mucho de un grupo familiar, ojo, esto es interesante, hay una multiplicación de los dones. Hay una utilidad mucho mayor en nuestras vidas y nosotros podemos servir y nosotros podemos amar a las personas y hay un mejor cuidado para las familias. Yo quiero animarte, por favor. Asiste a un grupo familiar, no dejes, por favor, si han abierto grupos familiares, reuniones de casas, ahí en donde tú estás, por favor, acércate con tu pastor, acércate con los líderes, abre tu casa. Esto es una gran bendición, el que tú puedas abrir tu casa, el que puedas decir que a otros vengan, queremos que conozcan de la palabra. Hay una bendición cuando un grupo familiar se abre, porque hay un evangelismo más efectivo, porque hay una interacción con nuestros vecinos. Recuerda que uno de los propósitos principales de todo creyente es hacer discípulos, enseñarles, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que guarden todas las cosas que les he enseñado.
Quiero animarles, amada iglesia, no dejes pasar más tiempo. Congrégate no solamente en la iglesia o con la iglesia. Congrégate también en un grupo familiar. Ve a las reuniones, participa de lo que tu iglesia te está dando. Eso es una gran bendición y es tremendamente importante. Una bendición de nuestro amado Dios. Cada día, amada iglesia, levantemos nuestras manos y pidamos a nuestro Dios dirección. Pero también, amados, pongamos de nuestra parte. Vayamos a un grupo familiar, participemos de esto, que va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte tantas gracias. Yo creo, Señor, que los que me están escuchando en esta mañana, tú comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tu congregación. Por eso es tan importante. Ahora mira, la siguiente bendición es que yo puedo tener un contacto más personal. ¿Con quiénes? Pues con familias, con amigos, con vecinos, ¿está bien? Es una forma muy efectiva de tener relaciones más personales con las personas. Cuando yo asisto, no es lo mismo ir a una congregación, por ejemplo, de 500 personas, hasta de 100 personas, que asistir a un pequeño grupo de 10, de 15 personas, donde yo puedo tener más interacción, donde yo puedo conocer sus necesidades, donde yo puedo saber qué es lo que está sucediendo en sus vidas, donde yo puedo orar por ellos. Ojo, hay un seguimiento mucho más seguro. Por ejemplo, para el pastor y los líderes, no es lo mismo cuidar a 500 personas, a 100 personas, que cuidar a 15 personas. Por ejemplo, a un líder de un grupo familiar, ¿verdad? No es lo mismo. Tendrá mucho más amor, tendrá mucho más cuidado, pero sobre todo, y esto es muy importante para nuestras vidas, tendrá mayor crecimiento en su vida. Porque hay mayor enseñanza, hay una enseñanza más personalizada. Por ejemplo, un domingo en una reunión, pues está predicando el pastor y obviamente recibimos la palabra con mucho gozo, con mucho amor, pero pues terminando la reunión, pues no podemos levantar nuestra mano y podemos preguntar alguna duda, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza o de la predicación. Sin embargo, en un grupo familiar, por supuesto que podemos hacerlo. Si hay alguna duda, hay un tiempo de preguntas. Si hay algo que quisiéramos saber, si hay alguna necesidad, pues obviamente podemos acercarnos con la persona, con el líder, y pues podemos preguntarle, podemos platicar, podemos hablar, etcétera, etcétera. Ahora, siguiente, por favor. Hay una mejor convivencia y un mejor
compañerismo. Te voy a dar la cita solamente, por favor, porque vamos, pues el tiempo es bastante cortito, pero es el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos 44 al 47. Dice que todos partían el pan en las casas, tenían comunión unos con otros. Mira, cuando hablamos de convivencia y compañerismo, estamos hablando de amistad. Estamos hablando de ayuda mutua. Estamos hablando de la iglesia en un amor más fraternal, más verdadero. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas en un grupo familiar, obviamente tenemos una mayor comunión unos con otros. Sabemos nuestros problemas, sabemos nuestras necesidades, entendemos a la persona. A veces aquí en la congregación pues no se puede, ¿verdad? Porque así como llegan muchas veces las personas, ¿qué sucede? Termina el servicio y muchos de ellos no se quedan, a menos que sean personas ya muy conocidas o personas que ya tienen algún tiempo o amigos. Pero en un grupo familiar pues podemos platicar, ¿verdad? Mucho más con la persona, podemos interactuar, podemos cuidarla mucho más. Obviamente, hay un discipulado más cercano. Uno es responsable por el otro. Por ejemplo, si alguien cae, si alguien tiene algún problema, pues nosotros estamos ahí para ayudarle. Hay, por ejemplo, una multiplicación, un mejor evangelismo. ¿Notamos? Hay algo mucho más real, amados hermanos. Qué gran bendición es asistir a un grupo familiar. Yo quiero animarte, si tú tienes la oportunidad de hacerlo. Ahorita el tiempo es muy cortito para dar esto de los grupos familiares, es algo muy extenso. Pero a lo que quiero que pongas atención es que hay una gran bendición cuando nosotros asistimos a una célula. Hay un mejor cuidado, hay una mayor comunión con Dios, hay, amados, un mejor compañerismo, pero sobre todo, y eso me gusta mucho de un grupo familiar. Ojo, esto es interesante. Hay una multiplicación de los dones. Hay una utilidad mucho mayor en nuestras vidas y nosotros podemos servir y nosotros podemos amar a las personas y hay un mejor cuidado para las familias. Yo quiero animarte, por favor. Asiste a un grupo familiar, no dejes, por favor, si han abierto grupos familiares, reuniones de casas, ahí en donde tú estás, por favor, acércate con tu pastor, acércate con los líderes, abre tu casa. Esto es una gran bendición, el que tú puedas abrir tu casa, el que puedas decir que a otros vengan, queremos que conozcan de la palabra. Hay una bendición cuando un grupo familiar se abre, porque hay un evangelismo más efectivo, porque hay una interacción con nuestros vecinos. Recuerda que uno de los propósitos principales de todo creyente es hacer discípulos, enseñarles, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que guarden todas las cosas que les he enseñado. Quiero animarles, amada iglesia, no dejes pasar más tiempo. Congrégate no solamente en la iglesia o con la iglesia, congrégate también en un grupo familiar, ve a las reuniones, participa de lo que tu iglesia te está dando. Eso es una gran bendición y es tremendamente importante. Una bendición de nuestro amado Dios. Cada día, amada iglesia, levantemos nuestras manos y pidamos a nuestro Dios dirección. Pero también, amados, pongamos de nuestra parte. Vayamos a un grupo familiar, participemos de esto, que va a ser
una gran bendición para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte tantas gracias. Yo creo, Señor, que los que me están escuchando en esta mañana, tú comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mira, cuando hablamos de convivencia y compañerismo, estamos hablando de amistad. Estamos hablando de ayuda mutua. Estamos hablando de la iglesia en un amor más fraternal, más verdadero. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas en un grupo familiar, obviamente tenemos una mayor comunión unos con otros. Sabemos nuestros problemas, sabemos nuestras necesidades, entendemos a la persona. A veces aquí en la congregación pues no se puede, ¿verdad? Porque así como llegan muchas veces las personas, ¿qué sucede? Termina el servicio y muchos de ellos no se quedan, a menos que sean personas ya muy conocidas o personas que ya tienen algún tiempo o amigos. Pero en un grupo familiar pues podemos platicar, ¿verdad? Mucho más con la persona, podemos interactuar, podemos cuidarla mucho más. Obviamente, hay un discipulado más cercano. Uno es responsable por el otro. Por ejemplo, si alguien cae, si alguien tiene algún problema, pues nosotros estamos ahí para ayudarle. Hay, por ejemplo, una multiplicación, un mejor evangelismo. ¿Notamos? Hay algo mucho más real, amados hermanos. Qué gran bendición es asistir a un grupo familiar. Yo quiero animarte, si tú tienes la oportunidad de hacerlo. Ahorita el tiempo es muy cortito para dar esto de los grupos familiares, es algo muy extenso. Pero a lo que quiero que pongas atención es que hay una gran bendición cuando nosotros asistimos a una célula. Hay un mejor cuidado, hay una mayor comunión con Dios, hay, amados, un mejor compañerismo. Pero sobre todo, y eso me gusta mucho de un grupo familiar, ojo, esto es interesante, hay una multiplicación de los dones. Hay una utilidad mucho mayor en nuestras vidas y nosotros podemos servir y nosotros podemos amar a las personas y hay un mejor cuidado para las familias. Yo quiero animarte, por favor. Asiste a un grupo familiar, no dejes, por favor, si han abierto grupos familiares, reuniones de casas, ahí en donde tú estás, por favor, acércate con tu pastor, acércate con los líderes, abre tu casa. Esto es una gran bendición, el que tú puedas abrir tu casa, el que puedas decir que a otros vengan, queremos que conozcan de la palabra. Hay una bendición cuando un grupo familiar se abre, porque hay un evangelismo más efectivo, porque hay una interacción con nuestros vecinos.
Recuerda que uno de los propósitos principales de todo creyente es hacer discípulos, enseñarles, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que guarden todas las cosas que les he enseñado. Quiero animarles, amada iglesia, no dejes pasar más tiempo. Congrégate no solamente en la iglesia o con la iglesia. Congrégate también en un grupo familiar. Ve a las reuniones, participa de lo que tu iglesia te está dando. Esto es una gran bendición y es tremendamente importante. Una bendición de nuestro amado Dios. Cada día, amada iglesia, levantemos nuestras manos y pidamos a nuestro Dios dirección. Pero también, amados, pongamos de nuestra parte. Vayamos a un grupo familiar, participemos de esto, que va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte tantas gracias. Yo creo, Señor, que los que me están escuchando en esta mañana, tú comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A una célula, hay un mejor cuidado, hay una mayor comunión con Dios, hay, amados, un mejor compañerismo, pero sobre todo, y eso me gusta mucho de un grupo familiar. Ojo, esto es interesante, hay una multiplicación de los dones. Hay una utilidad mucho mayor en nuestras vidas y nosotros podemos servir y nosotros podemos amar a las personas y hay un mejor cuidado para las familias. Yo quiero animarte, por favor. Asiste a un grupo familiar, no dejes, por favor, si han abierto grupos familiares, reuniones de casas, ahí en donde tú estás, por favor, acércate con tu pastor, acércate con los líderes, abre tu casa. Esto es una gran bendición, el que tú puedas abrir tu casa, el que puedas decir que a otros vengan, queremos que conozcan de la palabra. Hay una bendición cuando un grupo familiar se abre, porque hay un evangelismo más efectivo, porque hay una interacción con nuestros vecinos. Recuerda que uno de los propósitos principales de todo creyente es hacer discípulos, enseñarles, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que guarden todas las cosas que les he enseñado. Quiero animarles, amada iglesia, no dejes pasar más tiempo. Congrégate no solamente en la iglesia o con la iglesia. Congrégate también en un grupo familiar. Ve a las reuniones, participa de lo que tu iglesia te está dando. Esto es una gran bendición y es tremendamente importante. Una bendición de nuestro amado Dios. Cada día,
cada día, amada iglesia, levantemos nuestras manos y pidamos a nuestro Dios dirección. Pero también, amados, pongamos de nuestra parte. Vayamos a un grupo familiar, participemos de esto, que va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte tantas gracias. Yo creo, Señor, que los que me están escuchando en esta mañana, tú comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque hay una interacción con nuestros vecinos. Recuerda que uno de los propósitos principales de todo creyente es hacer discípulos, enseñarles, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que guarden todas las cosas que les he enseñado. Quiero animarles, amada iglesia, no dejes pasar más tiempo. Congrégate no solamente en la iglesia o con la iglesia. Congrégate también en un grupo familiar. Ve a las reuniones, participa de lo que tu iglesia te está dando. Eso es una gran bendición y es tremendamente importante. Una bendición de nuestro amado Dios. Cada día, amada iglesia, levantemos nuestras manos y pidamos a nuestro Dios dirección. Pero también, amados, pongamos de nuestra parte. Vayamos a un grupo familiar, participemos de esto, que va a ser una gran bendición para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte tantas gracias. Yo creo, Señor, que los que me están escuchando en esta mañana, tú comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amado Dios, cada día, amada iglesia, levantemos nuestras manos y pidamos a nuestro Dios dirección. Pero también, amados, pongamos de nuestra parte. Vayamos a un grupo familiar, participemos de esto, que va a ser
una gran bendición para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte tantas gracias. Yo creo, Señor, que los que me están escuchando en esta mañana, tú comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Comienzas a poner en sus corazones el querer como el hacer por tu buena voluntad. El querer, Señor, asistir a un grupo familiar si no lo están haciendo. O por qué no, abrir su casa, Señor, para que un grupo familiar esté ahí, para que personas conozcan de tu palabra, para que la iglesia tenga mayor oportunidad para un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un crecimiento. Muchas gracias porque nos enseñas que es de gran bendición, Señor, estar en una célula. Te amamos, te adoramos y te damos muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Precioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un gran abrazo y bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El corazón. Una palabra de vida.
Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.